El restaurante Los Arcos de Plata brillaba con luz tenue en el corazón de Polanco, Ciudad de México. Era uno de esos lugares donde las reservaciones se hacían con meses de anticipación y donde cada detalle estaba cuidadosamente orquestado. Elena Mendoza ajustó el collar de perlas que había sido de su madre mientras esperaba en la entrada. A sus 52 años, había aprendido a vestirse con la elegancia discreta que la vida le había enseñado a valorar. «Buenas noches, señora. ¿Tiene reservación?», preguntó el anfitrión con una sonrisa profesional. «Sí, a nombre de Ricardo Mendoza. Mi hijo», respondió Elena, notando cómo el joven revisaba la lista en su tablet. «Por supuesto, señora Mendoza. Su mesa está lista. Por aquí, por favor». Mientras seguía al anfitrión entre las mesas cubiertas con manteles blancos impecables, Elena observó el restaurante. Las paredes estaban decoradas con arte contemporáneo mexicano, y el murmullo de conversaciones elegantes llenaba el ambiente. Era el tipo de lugar al que Ricardo la invitaba solo en ocasiones especiales, aunque últimamente esas ocasiones se habían vuelto cada vez más escasas. La mesa estaba ubicada junto a un ventanal con vista al jardín interior del restaurante. 4 lugares estaban preparados con precisión milimétrica. Copas de cristal, cubiertos de plata y servilletas de lino dobladas en forma de cisne. Elena tomó asiento en la silla que daba la espalda a la pared, desde donde podía observar todo el restaurante. Era una costumbre que había desarrollado después de años de cenar sola. Sacó su teléfono para verificar la hora. 8:15 p.m. Ricardo había insistido en que llegara a las 8:00 en punto. «La puntualidad es respeto, mamá», le había dicho esa mañana cuando la llamó para confirmar. Elena sonrió con ironía. Su hijo había heredado esa obsesión por la puntualidad de su difunto padre, aunque no había heredado su calidez. El mesero se acercó con elegancia. «¿Desea ordenar algo de beber mientras espera, señora?» «Un agua mineral con limón, por favor», respondió Elena, reconociendo en el joven mesero esa mezcla de profesionalismo y genuina amabilidad que caracterizaba al personal del lugar. «Enseguida, señora». Elena observó su reflejo en el cristal de la ventana. El vestido azul marino que había elegido era sobrio pero elegante. Se había maquillado con cuidado, intentando disimular las ojeras que delataban sus noches de insomnio. Desde que Roberto había muerto hace 3 años, las noches se habían vuelto largas y silenciosas en la casa de Coyoacán que ahora habitaba sola. El sonido de tacones acercándose la sacó de sus pensamientos. Valeria, la esposa de Ricardo, apareció en su campo visual. Alta, rubia teñida, con un vestido rojo que probablemente costaba más que lo que Elena gastaba en comida en 3 meses. Su rostro mostraba esa expresión de fastidio mal disimulado que Elena había aprendido a reconocer en los últimos años. «¡Elena!», saludó Valeria con un beso al aire, cuidando de no estropear su maquillaje. «Ricardo está estacionando el coche con Sebastián». «Qué gusto verte, Valeria. Te ves muy bien», respondió Elena con sinceridad. A pesar de todo, siempre intentaba mantener la cordialidad. Valeria tomó asiento frente a ella, inmediatamente sacando su teléfono. «Gracias, es un Versace nuevo». Ricardo insistió en que lo usara esta noche. Sus dedos se movían rápidamente sobre la pantalla mientras hablaba, sin levantar la vista. Elena asintió, acostumbrada a estas conversaciones unilaterales. El mesero regresó con su agua mineral y Valeria ordenó un martini seco, con 3 aceitunas, no 2 y muy poco vermut, sin despegar los ojos del teléfono. «¿Cómo está Sebastián?», preguntó Elena, intentando iniciar una conversación real. Su nieto de 16 años era su debilidad, aunque últimamente también él parecía distante. «Bien», respondió Valeria secamente. «Ya sabes, adolescentes. Siempre con sus cosas». El silencio se instaló entre ellas, roto solo por el tintineo de cubiertos de las mesas cercanas y la música suave de jazz que ambientaba el lugar. Elena bebió su agua lentamente, preguntándose por qué Ricardo había insistido tanto en esta cena. No era su cumpleaños, ni el Día de las Madres, ni ninguna fecha especial que ella recordara. «Abuela», la voz de Sebastián la sobresaltó gratamente. El joven se inclinó para darle un beso en la mejilla, un gesto que la conmovió. Alto como su padre, pero con los ojos cafés de los Mendoza, Sebastián había crecido demasiado rápido. «Mi amor, qué guapo estás», dijo Elena, notando el traje que llevaba. «Muy elegante». Sebastián se encogió de hombros con esa mezcla de orgullo y vergüenza típica de su edad. Papá insistió. Dijo que era una ocasión especial. ¿Ah, sí? ¿Y qué estamos celebrando?, preguntó Elena, pero antes de que Sebastián pudiera responder, Ricardo apareció. Su hijo había heredado la complexión robusta de los Mendoza y la ambición desmedida que a veces Elena temía reconocer. A sus 45 años,
Ricardo era socio principal en uno de los despachos de abogados más prestigiosos de la ciudad. Su traje gris oscuro, impecable como siempre, no lograba suavizar la dureza que se había instalado en su rostro con los años. Mamá, la saludó con un beso en la frente, un gesto mecánico más que afectuoso. Perdón por la demora. El tráfico en Reforma estaba imposible. No te preocupes, hijo. Acabo de llegar, mintió Elena, aunque llevaba 20 minutos esperando. Ricardo tomó asiento en la cabecera de la mesa, con Valeria a su derecha y Sebastián a su izquierda. Elena permaneció en su lugar, frente a su hijo, notando cómo él fruncía ligeramente el ceño al ver la disposición de los asientos. ¿Ordenamos?, sugirió Ricardo, haciendo una seña al mesero. Tengo una presentación importante mañana temprano. Elena asintió, aunque sintió una punzada de decepción. Otra cena apresurada, otro encuentro medido por el reloj. Abrió el menú, fingiendo estudiar las opciones mientras en realidad observaba a su familia. Valeria seguía absorta en su teléfono. Sebastián jugueteaba con su servilleta, y Ricardo revisaba algo en su dispositivo móvil. ¿Qué tal tu semana? ¿Mamá?, preguntó Ricardo sin levantar la vista. Bien, hijo. El martes fui al médico para mi chequeo regular. Todo está bien. Y el jueves almorcé con Carmen. ¿Te acuerdas de ella? La esposa de... ¡Qué bien!, la interrumpió Ricardo, claramente sin haber escuchado nada. Nosotros hemos tenido una semana muy ocupada. El caso Petrolex finalmente se cerró. Una victoria importante para el despacho. Elena sonrió débilmente. Siempre era igual. Sus pequeñas historias, sus días tranquilos en Coyoacán, sus visitas al mercado de flores los sábados. Nada de eso parecía lo suficientemente importante para merecer la atención completa de su hijo. El mesero regresó y tomaron sus órdenes. Elena pidió una sopa de tortilla y pescado a la veracruzana, platos que sabía que podía comer sin dificultad. Sus problemas digestivos se habían agravado con el estrés de los últimos años, aunque nunca se lo mencionaba a Ricardo. No quería ser una carga. Entonces, mamá, comenzó Ricardo después de que el mesero se retirara, hay algo importante que necesitamos discutir. Elena sintió que su estómago se contraía. El tono de voz de su hijo era el mismo que usaba en sus juntas de negocios. Valeria finalmente guardó su teléfono y Sebastián se enderezó en su silla. ¿Qué sucede, hijo?, preguntó Elena, intentando mantener la calma. Es sobre la casa de Coyoacán, dijo Ricardo, entrelazando sus manos sobre la mesa. Hemos estado pensando, Valeria y yo, que quizás es demasiado grande para ti sola. El mantenimiento debe ser costoso, y con tu edad, tengo 52 años. Ricardo, no soy una anciana, respondió Elena con más firmeza de la que pretendía. Lo sé, mamá, pero seamos realistas. Es una casa de 4 recámaras, con jardín, en una de las mejores zonas de Coyoacán. Podrías venderla y comprar algo más pequeño, más manejable. Un departamento en un edificio con seguridad, cerca de nosotros en Polanco. Elena bebió un sorbo de agua, dándose tiempo para procesar lo que estaba escuchando. La casa de Coyoacán no era solo una propiedad. Era donde había criado a Ricardo, donde Roberto había plantado los jacarandás del jardín, donde cada rincón guardaba un recuerdo. No estoy interesada en vender. Hijo, esa casa es mi hogar. Mamá, sé razonable, insistió Ricardo. El mercado inmobiliario está en su mejor momento. Podríamos obtener una excelente ganancia. ¿Podríamos? Elena arqueó una ceja. La casa está a mi nombre, Ricardo. Tu padre se aseguró de eso. Un silencio tenso se instaló en la mesa. Valeria intercambió una mirada significativa con Ricardo, mientras Sebastián parecía encogerse en su silla. Por supuesto que es tu casa, mamá, dijo Ricardo modulando su tono. Solo estoy pensando en tu bienestar. Un departamento sería más fácil de mantener. Tendrías menos preocupaciones. Mis únicas preocupaciones en este momento son mis rosas y el club de lectura de los jueves, respondió Elena. Estoy perfectamente bien en mi casa, gracias. El mesero llegó con los primeros platos, proporcionando un respiro en la conversación. Elena agradeció mentalmente la interrupción, mientras el joven colocaba con cuidado la sopa humeante frente a ella. El aroma familiar de la tortilla frita y el chile pasilla la reconfortó momentáneamente. «Abuela», intervino Sebastián tímidamente, ¿sigues haciendo esas galletas de chocolate que me gustaban? Elena sonrió genuinamente por primera vez en la noche. Por supuesto, mi amor. Cuando quieras puedes venir a visitarme y las preparo especialmente para ti. Sebastián tiene muchas actividades extracurriculares, cortó Valeria rápidamente. Entre el colegio, el club de debate y las clases de mandarín, apenas tiene tiempo libre. Claro, murmuró Elena, volviendo su atención a la sopa. La conversación durante el primer plato giró en torno a temas superficiales. El clima inusualmente cálido para octubre, los planes de renovación del restaurante, el próximo viaje de Valeria a Miami. Elena participaba cuando era necesario,
pero su mente estaba en otra parte, procesando la verdadera razón de esta cena. Cuando retiraron los platos vacíos, Ricardo volvió a la carga. Mamá, hay otra cosa. Valeria y yo hemos estado viendo propiedades en Bosques de las Lomas. Hay una casa espectacular, perfecta para recibir clientes del despacho, pero necesitamos liquidez para el enganche. Ahí estaba. Elena casi sintió alivio al escuchar finalmente la verdad detrás de tanta ceremonia. No era preocupación por su bienestar lo que motivaba a su hijo, sino la necesidad de capital. ¿Y esperabas que vendiera mi casa para financiar la tuya?, preguntó Elena con calma. No es así, mamá. Es una inversión familiar. Sebastián heredará todo eventualmente. Eventualmente, repitió Elena. ¡Qué palabra tan interesante, hijo! El mesero apareció con los platos principales. El pescado de Elena lucía exquisito, pero había perdido el apetito. Observó cómo Ricardo cortaba su filete con movimientos precisos, como si estuviera diseccionando un argumento legal. «Papá», dijo Sebastián de repente, «¿no crees que la abuela debería decidir qué hacer con su casa?» Ricardo le lanzó una mirada severa a su hijo. «Los adultos estamos hablando». «Sebastián, pero tengo 16 años, ya no soy un niño», protestó el joven. «Suficiente», cortó Valeria. «Come tu cena». Elena observó el intercambio con tristeza. Sebastián había heredado algo de la bondad de Roberto, pero estaba siendo moldeado por la ambición despiadada de sus padres. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que esa chispa de empatía se extinguiera por completo? «La casa no está en venta», dijo Elena firmemente, «y no lo estará mientras yo viva. Es mi hogar, el hogar donde tu padre y yo construimos nuestra vida, donde tú creciste. No es solo una propiedad con valor en el mercado». «Mamá, estás siendo sentimental», suspiró Ricardo. «¿En los negocios?» «Esto no es un negocio, Ricardo. Es mi vida. Todo en la vida es un negocio, mamá. Papá lo sabía. Por eso construyó el patrimonio que construyó». Elena sintió que las lágrimas amenazaban con aparecer, pero las contuvo. No le daría esa satisfacción a Valeria, quien la observaba con una mezcla de aburrimiento y desdén. «Tu padre construyó ese patrimonio para nuestra familia, no para venderlo al mejor postor», respondió Elena. La cena continuó en un silencio incómodo, roto solo por el sonido de los cubiertos contra los platos. Elena picoteó su pescado, obligándose a comer algunos bocados para no llamar la atención. Sebastián parecía haber perdido también el apetito, mientras que Ricardo y Valeria comían con la eficiencia de quienes tienen una agenda que cumplir. Cuando llegó el momento del postre, Elena lo rechazó cortésmente. «Estoy satisfecha, gracias». «Mamá, siempre te gustó el pastel de 3 leches de aquí», observó Ricardo. «Los gustos cambian, hijo». Ricardo pidió la cuenta con un gesto impaciente. Mientras esperaban, Valeria volvió a su teléfono, y Sebastián se excusó para ir al baño. Elena y su hijo se quedaron solos por primera vez en la noche. «Mamá», comenzó Ricardo en un tono más suave, «de verdad estoy preocupado por ti. En esa casa grande, sola». «No estoy sola», interrumpió Elena. «Tengo a Lupita que viene 3 veces por semana, mis amigas del club de lectura, los vecinos que conocemos desde hace 30 años. Tengo una vida, Ricardo, aunque no sea una que tú valores». «No es eso lo que quise decir». «Sé exactamente lo que quisiste decir, hijo». Y la respuesta sigue siendo no. Sebastián regresó justo cuando el mesero traía la cuenta. Ricardo la tomó sin mirarla y colocó su tarjeta de crédito platino en el estuche de cuero. «Bueno», dijo mientras firmaba el voucher, «creo que es hora de irnos. Mañana será un día largo». Se levantaron de la mesa y caminaron hacia la salida. Elena notó cómo otras familias en el restaurante parecían disfrutar genuinamente de su compañía mutua, riendo y conversando animadamente. Sintió una punzada de envidia. En el estacionamiento, Ricardo se ofreció a llevarla a casa. «No es necesario que tomes un taxi, mamá. Prefiero el taxi, gracias. Me da tiempo para pensar». «Como quieras», respondió él con evidente frustración. «Pero piensa en lo que hablamos. La oferta de ayudarte con un departamento sigue en pie». «¿Ayudarme?», repitió Elena con ironía. «Qué generoso de tu parte, hijo». Se despidió de Sebastián con un abrazo, sintiendo cómo el joven se aferraba a ella un segundo más de lo usual. «Ven a visitarme cuando puedas», le susurró. Él asintió sin decir nada. Mientras esperaba el taxi en la entrada del restaurante, Elena respiró profundamente el aire nocturno de la Ciudad de México. El olor a lluvia se mezclaba con el humo de los escapes y el aroma de los puestos de tacos callejeros. Era su ciudad, caótica y hermosa, como su vida. El taxi llegó y Elena dio la dirección de Coyoacán. Mientras el vehículo se abría paso entre el tráfico nocturno, ella observaba las luces de la ciudad pasar como estrellas fugaces. Pensó en Roberto, en cómo hubiera manejado esta situación. Él siempre había sido el mediador,
el que suavizaba las asperezas entre ella y Ricardo. «Señora, ¿está bien?», preguntó el taxista, notando por el espejo retrovisor que una lágrima había escapado por su mejilla. «Sí, gracias. Solo fue una noche larga». «¿Mala cena?». «Algo así. A veces la familia es más difícil que los extraños». El taxista asintió sabiamente. «Mi madre siempre decía que la familia es como el chile. Pica, pero sin él, la vida no tiene sabor». Elena sonrió a pesar de su tristeza. La sabiduría popular mexicana siempre encontraba la manera de resumir las complejidades de la vida en frases simples pero profundas. Tentar novamente. Goque editar. Capítulo 2. El peso de los silencios. La casa de Coyoacán recibió a Elena con su silencio familiar. Las luces del jardín se encendieron automáticamente cuando cruzó el portón, iluminando los jacarandás que Roberto había plantado el año que nació Ricardo. Sus ramas se extendían como brazos protectores sobre el sendero de piedra volcánica que llevaba a la entrada principal. Elena dejó su bolso en la mesa del recibidor y se quitó los zapatos con un suspiro de alivio. La casa olía a cera de abeja y a las gardenias del jardín, aromas que la envolvieron como un abrazo reconfortante. En la sala, el retrato de su boda con Roberto la miraba desde la repisa de la chimenea, 40 años atrás, cuando creían que el amor podía conquistarlo todo. Se preparó un té de manzanilla en la cocina que había remodelado hace apenas 5 años, cuando Roberto aún vivía. Las alacenas de madera de encino, la estufa de 6 quemadores, la isla central donde preparaba las comidas familiares de los domingos que ya nadie compartía. Todo estaba impecable, esperando una vida que se había pausado. El teléfono sonó mientras subía las escaleras hacia su habitación. El identificador mostraba el nombre de Carmen, su amiga desde la preparatoria. «Elena, vi tu mensaje. ¿Cómo estuvo la cena?» «Ay, Carmen», suspiró Elena, sentándose en el borde de su cama. «Fue exactamente lo que temía. Ricardo quiere que venda la casa». «¿Otra vez con eso? Pero si hace apenas 6 meses lo intentó». Esta vez fue más directo. «Necesita dinero para una casa nueva en Bosques de las Lomas. Para impresionar a sus clientes», dice. Carmen chasqueó la lengua con desaprobación. «¿Y Roberto qué hubiera dicho?» «Roberto hubiera puesto a Ricardo en su lugar con una sola mirada», respondió Elena, acariciando inconscientemente el edredón que su esposo había elegido. «Pero Roberto ya no está, y yo no tengo esa fuerza». «No digas eso, claro que la tienes». «¿Qué le dijiste?» «Que no». Pero Carmen, la forma en que me miraba, como si fuera una vieja necia aferrada al pasado. Y Valeria, Dios, esa mujer me ve como un estorbo. Valeria siempre ha sido una interesada. ¿Y Sebastián?» Intentó defenderme, el pobrecito, pero Ricardo lo calló inmediatamente. «Me rompe el corazón ver cómo lo están criando». Elena se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín trasero. La fuente que Roberto había instalado para su 20º aniversario seguía funcionando, su murmullo constante como un mantra de paz en medio del caos emocional. «¿Sabes qué es lo peor?», continuó Elena. «Que una parte de mí se pregunta si tienen razón, si soy solo una mujer aferrada a fantasmas, viviendo en una casa demasiado grande para una persona sola». «Elena Mendoza, no te atrevas a pensar eso», la reprendió Carmen con cariño. «Esa casa es tu hogar. Cada pared tiene una historia, cada habitación un recuerdo. No es solo una propiedad, es tu vida». Es lo que le dije a Ricardo, pero nada. Mañana es jueves, ¿verdad? Vienes al club de lectura y punto. Necesitas estar con gente que te valore por quien eres, no por lo que tienes. Después de colgar, Elena se preparó para dormir. El ritual nocturno la calmaba. Desmaquillarse cuidadosamente, ponerse la crema que Roberto le regalaba cada Navidad y que ella seguía comprando por fidelidad a su memoria, cepillarse el cabello 100 veces como su madre le había enseñado. La cama king size parecía un océano vacío. Se acurrucó en su lado, el izquierdo, dejando el derecho intacto como si Roberto fuera a llegar en cualquier momento. En la mesita de noche, la fotografía de su esposo la miraba con esos ojos pícaros que la habían enamorado en la universidad. «¿Qué hago, mi amor?», susurró al retrato. «¿Cómo protejo lo nuestro de nuestro propio hijo?». El sueño tardó en llegar, y cuando lo hizo, fue inquieto y lleno de sueños donde vendía la casa, y se encontraba vagando sin rumbo por pasillos de departamentos idénticos, buscando algo que había perdido pero no podía recordar qué era. A la mañana siguiente, Elena despertó con dolor de cabeza. El reloj marcaba las 6:47, 13 minutos antes de que sonara la alarma. Se quedó en la cama, observando cómo la luz del amanecer se filtraba por las cortinas de encaje que había elegido con Roberto en su luna de miel en Guanajuato. El ritual matutino la ayudó a centrarse. Ducha tibia, ropa cómoda, desayuno ligero en la terraza mientras leía el periódico. Los titulares hablaban de política y economía,
Pero Elena solo podía pensar en la expresión calculadora de Ricardo la noche anterior. Lupita llegó a las 8 en punto, como cada lunes, miércoles y viernes desde hace 15 años. La mujer regordeta y sonriente era más que una empleada doméstica. Era una confidente, una presencia constante en la casa. Buenos días, señora Elena. ¿Cómo estuvo la cena con el joven Ricardo? Elena suspiró mientras servía café para ambas. Difícil, Lupita. Muy difícil. ¿Otra vez con lo de vender la casa? Lupita conocía bien las dinámicas familiares después de tantos años. Sí, esta vez fue más insistente. Creo que realmente necesita el dinero. Lupita negó con la cabeza mientras comenzaba a preparar los ingredientes para las tortillas frescas que hacía cada mañana que venía. Con todo respeto, señora, pero el joven Ricardo siempre ha sido así. Desde niño quería todo rápido, todo ya. Don Roberto, que en paz descanse, siempre decía que ese muchacho tenía demasiada prisa por llegar a ningún lado. Elena sonrió tristemente. Era verdad. Ricardo siempre había sido ambicioso, pero la muerte de su padre parecía haber intensificado esa característica hasta convertirla en algo casi despiadado. Lo peor es Sebastián, continuó Elena. Veo en él destellos de bondad, pero Ricardo y Valeria lo están moldeando a su imagen. Anoche intentó defenderme y Ricardo lo humilló. Ese niño tiene buen corazón. Se le nota cuando viene, aunque sea poco. El otro día que vino por sus documentos de la escuela, me preguntó por usted, si estaba bien, si necesitaba algo. ¿De verdad? Elena sintió un calor en el pecho. No me lo mencionó en la cena. Claro que no, con sus papás ahí. Pero el muchacho la quiere. Señora, se le nota. El día transcurrió con la normalidad que Elena había construido cuidadosamente para mantener su sanidad mental. Revisó la correspondencia, pagó algunas cuentas en línea, podó las rosas del jardín frontal. Cada actividad era un ancla que la mantenía conectada con su vida, con su espacio. A media tarde, mientras leía en la biblioteca que Roberto había diseñado especialmente para ella, el timbre sonó. Lupita había salido a hacer las compras, así que Elena fue a abrir. Para su sorpresa, era Sebastián, vestido con su uniforme escolar. «¿Sebastián? ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar en el colegio?» El joven se veía incómodo, moviendo el peso de un pie a otro. «Salí temprano. Tenía hora libre y quería disculparme por lo de anoche». «Ay, mi amor, pasa. No tienes nada que disculpar». Lo guió hasta la cocina, donde le sirvió leche y las galletas que siempre mantenía en la alacena por si acaso. Sebastián se sentó en el mismo banco alto donde solía sentarse de niño, cuando Elena lo cuidaba los fines de semana. «Abuela, lo que hizo papá anoche no estuvo bien», dijo finalmente, después de dar varios sorbos a su leche. «La forma en que te habló, como te presionó. Tu papá tiene mucha presión, Sebastián. El trabajo, las responsabilidades. No lo justifiques. Abuela, mamá dice que siempre haces eso, que siempre le encuentras excusas». El joven la miró con ojos serios. «Papá no debería tratarte como si fueras, no sé, como si fueras un problema que resolver». Elena sintió que las lágrimas amenazaban con aparecer. Extendió la mano y acarició el cabello de su nieto, ese gesto que había repetido tantas veces cuando era pequeño. «Eres un buen muchacho, Sebastián. No pierdas eso. ¿Me lo prometes? No importa qué tan difícil se ponga el mundo. No pierdas esa bondad. Abuela». El adolescente bajó la vista. «Hay algo más. Escuché a mis papás hablando después de dejarte. Papá estaba furioso porque no aceptaste vender. Y mamá dijo algo sobre hablar con un abogado, sobre poderes y no sé qué más». El corazón de Elena se aceleró. ¿Poderes? ¿Qué tipo de poderes? No sé, no entendí bien, pero sonaba serio. «Abuela, creo que están planeando algo». Elena respiró profundamente, tratando de mantener la calma frente a su nieto. «Gracias por decírmelo, mi amor, pero no quiero que tengas problemas con tus papás por mi culpa. No me importa. Tú siempre has estado ahí para mí. Cuando era chico y mis papás viajaban, cuando necesitaba ayuda con la tarea, cuando...» Su voz se quebró ligeramente. «Cuando necesitaba a alguien que me escuchara de verdad». Se quedaron en silencio un momento. El tipo de silencio cómodo que solo existe entre personas que se quieren de verdad. Afuera, los pájaros cantaban en los árboles del jardín, ajenos a los dramas humanos que se desarrollaban bajo su sombra. «¿Quieres que te enseñe algo?», preguntó Elena de repente. Sebastián asintió, curioso. Lo llevó al estudio de Roberto, un espacio que había mantenido exactamente como él lo dejó. Los libros de leyes en los estantes, los diplomas en la pared, el escritorio de caoba donde había trabajado hasta sus últimos días. «Tu abuelo me dejó esto», dijo Elena, abriendo la caja fuerte empotrada detrás de un cuadro. Sacó una carpeta de cuero marrón. «Son todos los documentos de la casa, el testamento, todo. Pero mira esto». Le mostró una carta escrita a mano, con la letra precisa de Roberto. Sebastián la leyó en silencio.
Mi querida Elena, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo, y probablemente estés enfrentando decisiones difíciles sobre nuestro hogar. Quiero que sepas que esta casa es tuya, completamente tuya. No es solo un techo y paredes, es el testimonio de nuestra vida juntos. No permitas que nadie, ni siquiera nuestro hijo, te haga sentir que no mereces cada centímetro de ella. La puse a tu nombre porque confío en tu juicio más que en el de cualquier otra persona. Ricardo es brillante, pero a veces su ambición nubla su corazón. Tú eres el corazón de esta familia, Elena. Nunca lo olvides. Con todo mi amor eterno. Roberto. Cuando Sebastián terminó de leer, tenía los ojos húmedos. El abuelo te amaba mucho. Y yo a él. Por eso esta casa es más que ladrillos y morteros, Sebastián. Es amor convertido en hogar. No dejes que papá te la quite, abuela. Por favor. Haré lo que pueda, mi amor. Te lo prometo. Sebastián miró su reloj y saltó. Tengo que irme. Se supone que estoy en clase de mandarín. ¿Y no estás? Le dije al profesor que tenía cita con el dentista. Confesó con una sonrisa traviesa que le recordó a Elena al Roberto joven. Pero valió la pena. Necesitaba verte, saber que estabas bien. Lo acompañó hasta la puerta, donde el joven la abrazó fuertemente. Te quiero, abuela. No lo olvides, ¿ok? No estás sola. Mientras veía a Sebastián alejarse en su bicicleta, Elena sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Su nieto había arriesgado meterse en problemas para advertirla. Eso significaba que la situación era seria. Regresó al estudio y marcó el número de Alejandro Ruiz, el abogado que había sido amigo de Roberto desde la universidad. Si Ricardo estaba planeando algo legal, necesitaba estar preparada. Elena, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Necesito tu ayuda, Alejandro. Es sobre la casa y sobre Ricardo. Creo que tenemos un problema. Voy para allá. Dame 40 minutos con el tráfico de periférico. Mientras esperaba, Elena caminó por la casa, observando cada detalle con nuevos ojos. La sala donde Ricardo había dado sus primeros pasos, el comedor donde habían celebrado tantas Navidades, la terraza donde Roberto le había propuesto matrimonio una segunda vez en su aniversario número 25. No era solo una casa, era su historia, su refugio, su conexión con el hombre que había amado y con la familia que habían construido juntos, y no estaba dispuesta a renunciar a ella sin luchar. Cuando Alejandro llegó, con su maletín de cuero gastado y su expresión preocupada, Elena supo que la batalla apenas comenzaba. Pero por primera vez desde la muerte de Roberto, no se sentía completamente sola. Tenía aliados: Carmen, Lupita, Alejandro y, sorprendentemente, Sebastián. Cuéntame todo, dijo Alejandro mientras se sentaban en el despacho, y no omitas ningún detalle. Elena comenzó a hablar, y con cada palabra, sentía que recuperaba un poco de la fuerza que había creído perdida. La casa de Coyoacán había sido testigo de su amor, de su maternidad, de su dolor. Ahora sería testigo de su resistencia. La tarde caía sobre el jardín, tiñendo de dorado las hojas de los jacarandás. En algún lugar de la ciudad, Ricardo probablemente estaba en su oficina de cristal y acero, planeando su siguiente movimiento. Pero aquí, en esta casa llena de memoria y amor, Elena Mendoza estaba lista para defender lo suyo. Tentar nuevamente Goqueditar capítulo 3. Las cartas sobre la mesa. El despacho de Alejandro Ruiz en la colonia Roma Norte contrastaba marcadamente con los modernos edificios corporativos donde trabajaba Ricardo. Era una casa porfiriana convertida en oficinas, con techos altos, pisos de mosaico original y un aire de dignidad antigua que tranquilizaba a Elena. Los documentos están en orden perfecto, dijo Alejandro después de revisar cuidadosamente cada papel que Elena había traído. Roberto fue meticuloso. La casa está a tu nombre, libre de gravámenes, y el testamento es claro. Es tuya hasta que tú decidas lo contrario. Entonces, ¿por qué estoy tan preocupada? Elena apretó su taza de café entre las manos. Porque conoces a tu hijo, y porque, lamentablemente, he visto casos similares. Alejandro se quitó los lentes y los limpió pensativamente. Hay figuras legales que podrían intentar usar. La más común es argumentar incapacidad mental. ¿Incapacidad mental? Pero si apenas tengo 52 años. Lo sé, pero con el testimonio de médicos poco éticos, presión familiar, he visto cosas peores, Elena. La avaricia transforma a las personas. Elena sintió un escalofrío. No podía creer que estuviera teniendo esta conversación sobre su propio hijo, el niño al que había amamantado, consolado en las noches de pesadillas, aplaudido en cada festival escolar. ¿Qué me recomiendas? Primero, documenta todo. Cada conversación, cada presión, cada amenaza velada. Segundo, hazte un chequeo médico completo con un especialista de mi confianza. Necesitamos un expediente que certifique tu perfecta salud mental. Tercero,
Pausó, midiendo sus palabras. Considera modificar tu testamento. ¿Modificarlo cómo? Dejando claro que cualquier intento de cuestionar tu capacidad mental resultará en la pérdida de derechos hereditarios. Es duro pero efectivo. Elena asintió lentamente. La idea de usar el testamento como arma contra su propio hijo le revolvía el estómago, pero entendía la necesidad. Esa noche, el club de lectura en casa de Carmen fue un respiro necesario. 5 mujeres que habían navegado juntas las aguas de la mediana edad. Divorcios, viudez, hijos ingratos, nietos adorados, menopausia y todo lo que la vida les había lanzado. ¿Cómo te fue con Alejandro?, preguntó Carmen mientras servía vino tinto a las demás. Bien, me dio buenos consejos, pero es surreal estar protegiéndome de mi propio hijo. Ay, Elena, intervino Margarita, una psicóloga jubilada. No es tan raro como crees. El dinero y las propiedades sacan lo peor de las familias. En mi divorcio, añadió Sofía, mi exmarido intentó quedarse hasta con mis joyas heredadas, y eso que habíamos estado casados 30 años. Pero es diferente, insistió Elena. Es mi hijo,